perquè si una paraula va de bracet amb la creació d'en David constantment, em fa l'efecte que és aquest exercici de la llibertat. No? M'explico una mica. Penso que des de que fa no sé quan fa que va sortir a la península de les Cases Vacíes, 2 anys ja. Des de que va sortir a la península de les Cases Vacíes i va començar a fer-se grossa la pilota, no? Ens vam adonar que estàvem davant d'una veu lliure que, a més, era capaç de parlar d'una manera diferent, però profundament emocionant, d'un tema sensible podríem dir, per la literatura ibèrica, com és la Guerra Civil. No? Un tema que s'ha tocat de tort i de través i que semblava que no es podia tornar a tocar d'una manera diferent. I en David va dir, doncs sí que es pot tocar d'una manera diferent i, a més, d'una forma singular, una forma que ens arribi a tots, no? Amb una màgia especial, no? A través d'una màgia especial. Tot això va crear un enrenou, que justament, de fet, és el que justifica que avui aquesta sala estigui plena i, a més, és un goig poder dir que la literatura omple sales. No? En David es mira aquesta Ibèria, que és una Ibèria que jo, d'alguna manera, em fa l'efecte que és una Ibèria que no ha pogut ser, de moment no ha pogut ser. És una Ibèria fraternal, no? Una Ibèria d'igual a igual, i segurament per segons quins tics, podríem dir, de l'imperialisme no han sigut possibles, i per això segurament el David s'ha emportat unes quantes clatellades, com molt bé sabeu, perquè hi ha hagut qui no ha pogut, qui l'ha irritat, aquesta nova Ibèria, que ell planteja, que ell exerceix i que en aquest darrer llibre jo diria que encara acaba de segellar més, no? Aquesta idea d'aquesta Ibèria fraternal. No? També és veritat que el David sap que darrere qualsevol opció política batega la literatura. Què és, si no una opció política, sinó una mena de projecció literària d'un món que volem que sigui i que volem compartir amb els altres, però que no existeix, un món que no existeix. I aquests mons que no existeixen, que ens fan sentir nostàlgia de coses que no han sigut i que no hem viscut, són el moll de l'os. Com ho diríem en castellà, moll de l'os? El moll de l'os de la literatura, no? Són el moll de l'os de la literatura. Aquesta... Com es diu el moll de l'os? El tuétano. ¿Cómo quieres que yo sepa tuétano en catalán? Bueno... Dentro del hueso. Sí, lo que está tan rico. Hay cosas que me hablen catalán y otras que sepa decir tuétano. Soc jo que no sé dir tuétano. Tornem-hi. El moll de l'os, el tuétano de la cosa, és que aquesta mena de nostàlgia de coses que no hem viscut és el que sentim quan acabem de llegir un llibre, un bon llibre, com per exemple un llibre del David. No? Sentim nostàlgia d'una cosa que no hem viscut. I això mateix, d'alguna manera, és també la política en projecció, vista des d'una certa bondat. Però tot això no tindria, diguem-ne, la força que té si no hi hagués la màgia profunda de la literatura. Jo penso que en David, quan parla un escriptor, ho fa des d'aquest univers que ell crea a la península i des d'un altre univers al qual es refereix en el nou llibre, des d'un univers que és propi, que és molt conegut, però que ens comparteix amb nosaltres i nosaltres ens podem emocionar i identificar amb aquests personatges, des del que és estrictament la màgia de la literatura. I, d'alguna manera, en la lectura, a mi em fa l'efecte que en David es mou molt al llindar del to del conte. No sé si esteu d'acord, no? El conte. Sembla que ens expliqui constantment un conte. Però potser no el conte de l'àvia que explica això, una rondalla a la vora del foc, el net, sinó a l'inrevés. La rondalla o el conte que el net explica a l'àvia per fer-li saber que vol conèixer també allò que no ha viscut i que sí que ha viscut l'àvia. I a mi fa l'efecte que una miqueta tots som hereus, en aquest sentit, dels somnis que ens han vingut donats dels nostres pares. No? Allò que diuen els pares, no, vull que el meu fill faci això perquè jo això no ho vaig poder fer.
d'aquesta manera el fill es converteix d'alguna manera en hereu del somni dels pares i dels pares en hereus dels somnis dels avis. I em fa l'efecte que en David és hereu de moltes generacions, dels somnis de moltes generacions. No? Per això m'agrada pensar que ell no només escriu pel present, no només escriu justament per nosaltres, no només escriu pel futur, hi ha autors que escriuen per la posteritat, que els és igual si ara tenen lectors o no, pensen en els lectors que vindran, sinó que també penso que escriu pel passat, escrius també pels morts. No? Com per dir als morts, no patiu, jo puc ser la vostra veu, no? Puc ser la vostra veu. No? Això és una cosa que em fascina. Aquest anar endavant i endarrere, no? En l'arc temporal, ja sabem que la literatura és la millor màquina del temps que s'ha inventat, i en aquest nou llibre és una cosa constant, un anar endavant i endarrere. No? Com s'ho fa el David per capturar-nos d'aquesta manera? No? A mi em fa l'efecte que hi ha diverses coses. Una d'elles seria els personatges. Els personatges del David no entenen la cruesa del món, no entenen aquest món ple de reptes, ple d'hipocresies, però el combaten, i el combaten a través de la fantasia. No? La fantasia. Els crítics de seguida han corregut a posar-hi unes etiquetes parlant del realisme màgic, etc. No? Però penso que és la força de la ficció. No? La ficció té una força que a més ens singularitza com a humans. Si alguna cosa ens singularitza com a humans és justament la capacitat que tenim a través de la ficció de recrear-nos i d'intentar entendre'ns allò que som. I penso que aquests llibres agafen això pel ganyot, realment. No? Anem a comprometre'ns profundament amb la fabulació. Són una autèntica festa de la fabulació i de la imaginació. Això penso que estem tots d'acord. Un altre element important podria ser, per exemple, la valentia. La valentia. S'ha de ser valent. La literatura té diverses pestes. Una pesta és la por, no l'autocensura, no escriure allò perquè et fa por a veure què diran. La vanitat és necessària per a qualsevol ofici artístic, perquè si no hi ha coses molt més entretingudes que posar-se cada dia davant d'un paper en blanc a imaginar coses. Si no, no ho faries. Necessites una mica de vanitat. Però la vanitat ha de ser, em fa l'efecte, un motor, no una finalitat, un motor creatiu. No? I llavors una altra pesta de la literatura seria la correcció política. Diguem allò que tothom vol sentir. Diguem, ara mateix estem, de fet, en unes èpoques les quals hi ha una mena de dictadura de la modernitat i ens hem d'ajucar tots, no? Sota una colla de valors de la modernitat i no podem sortir allà perquè som mal vistos, cancel·lats, discutits, etc. No? I, per tant, per fer front a tot això cal una certa valentia. Jo penso que el David m'agradaria recalcar també aquesta valentia que ell té a l'hora d'exercir el seu talent. I segurament, ara que parlo de talent, una forma que té l'artista d'exercir la seva llibertat és exercir el seu talent. No hi ha altra fórmula. No? És a través del talent que pots aconseguir ser lliure d'alguna manera. No? Un altre element important seria, després li preguntaré sobre la infantesa. La infantesa d'en David, no et preguntaré sobre la teva infantesa. Els artistes d'alguna manera es posen en forma per mantenir sempre viu la criatura que porten dins. Sempre viu. No? Per què? Perquè l'infant té una capacitat de fascinació i em fa l'efecte que els personatges del David també tenen constantment aquesta capacitat de fascinació. Qui els escriu, encara que sigui una persona jove, els escriu des d'aquella mena de savi passotisme de la gent gran, no? que ja estan de volta de tot, de tornada de tot, i no han de quedar bé amb ningú, per tant, exerceixen aquella llibertat, però en canvi els personatges tenen aquesta fascinació constant pel dia a dia. No? És allò que diuen que la vida no és curta, el que és curta és la infantesa. No? De seguida perdem aquella criatura. No? I gràcies, em fa l'efecte, i ara vaig a dir una bestiesa, però gràcies a la lectura, no és cap bestiesa, gràcies a la lectura dels teus llibres podem recuperar, retrobar, alimentar novament aquesta criatura que portem dins, perquè ens està recordant constantment el poder de la ficció i de la fascinació.
Hi ha un altre element, em fa l'efecte, que és el paisatge andalús. El paisatge andalús. Ara parlo de la península. Després ja parlaré una mica de la ciutat de les Neus Mortes. El paisatge andalús, en concret, el paisatge a Andalusia és molt gran i molt diversa, no? Però en concret el teu paisatge de Jaén, aquesta mena d'estesa eterna d'oliveres, no? Que són com botons de matalàs ficats entre els turons. Jo això ho vaig veure una mica perquè el meu pare era de Jaén, també, i me n'havia parlat, sobretot d'una forma mítica de viure les coses. No? És com una mena de fantasia mítica que qualsevol cosa que passava al poble semblava que passava a tot el món. El poble era tot el món. No? El poble era tot el món. I això, aquesta mena d'escala de valors, d'idiosincràsia, té conseqüències literàries. No? És una mirada mítica, és com si qualsevol petita cosa mereixés superar l'instant. No hi ha anècdotes. Qualsevol anècdota és també una categoria, una cosa important, una cosa que es pot traslladar i que puc compartir amb qualsevol lector, sigui d'on sigui. No? I penso que això lliga molt amb aquesta sensibilitat del camp de les oliveres andalús. M'agrada pensar que va per aquí. M'agrada pensar que va per aquí. I potser, ja per anar acabant i per parlar una mica, per fer-te una colla de preguntes, potser una altra cosa que m'agradaria destacar de la literatura i de la veu d'en David seria l'amor. L'amor. No? Hi ha un amor cap als seus personatges, hi ha una voluntat de compartir aquest amor amb els lectors. No? Penso que això també és important. Segurament en la vida acabarem anant-nos d'aquesta vida sense saber qui som exactament, però hi ha una cosa que segur que sabrem, i és què hem estimat. Què és allò que hem estimat? No sabem qui som, però sabrem què hem estimat. Hem estimat això i allò. I voldrem que allò que hem estimat perduri i sigui estimat per als que vindran després de mi. No? I aquest amor per les coses que tu has estimat també crec que apareix en els teus llibres d'una forma molt profunda. La novel·la que avui presentem, La ciutat de les Neus Mortes, és la història d'una apagada general a Barcelona, i de cop i volta en aquesta mena de foscor van transitant tot de personatges que han fet la personalitat de Barcelona des d'òptiques molt diverses, artístiques, de tota mena. Personatges molt diversos que han fascinat el David i que han configurat el que és la forma que té com a ciutat, com a fenomen humà, com a fenomen històric, no només la Barcelona d'avui, sinó les diferents Barcelones que hi ha hagut al llarg de la història. Per això fa un exercici molt bonic, que és solapar les diferents Barcelones. Per això, en el seu llibre, es troben personatges que no van coincidir mai cronològicament, però que poden compartir l'espai, aquest, com en dius, este terreno maleable de la literatura, no? Aquest espai de llibertat que dona la literatura. És un autèntic goig, una autèntica festa de la imaginació, de la fabulació, i res, com que els autors no ho saben tot sobre allò que escriuen, ara mirarem de burxar-lo una miqueta perquè ens expliqui... Jo volia preguntar per la... Ja sec. Volia preguntar què hi ha de la teva infantesa o del nen que vas ser. Quina mena de nen eres? O ets? Antes de responderte la pregunta, muchas gracias porque ha sido una introducción muy bonita, muy bonita. Me hacen presentaciones casi todos los días y ha sido de las más... También he aprendido yo escuchándote sobre mí y sobre el libro. Y es muy bonito, gracias. Sí, de verdad. Qué lindo. Sí. No lo he borrado. No sé si está grabado, pero me gustaría tenerlo, aprendérmelo y decirlo yo en las presentaciones siguientes y luego firmar directamente. Muchas gracias. He apuntado algunas ideas sueltas para comentar de tus palabras. Antes que nada, el sitio es precioso, muy bonito.
el patio modernista, es increíble. O sea, también es importante eso, la luz y todo, está perfecto. Sí. El terciopelo, todo. Muy bonito, sí. No digo esto normalmente, ¿eh? Nunca, si no es bonito, no es bonito, y Está mostrando lo es. bonito, está Sí, sí, mostrando sí. bonito, ¿eh? Y la ciudad preciosa, no había estado nunca y es maravillosa, muy bonita. Se lo decía a Marta de mi editorial, que a ver si me emparejo pronto y lo traigo aquí, porque es muy romántica la ciudad. Claro. Sí, 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 para sí. dormir en el convento Sí, por sí, la sí, sí. noche. Sí, 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 sí. No, és la Bologna es preciosa. és la Bologna Sí, d'Ibèria. sí, no me lo esperaba, ¿eh? Mhm. Es como lo que vi bonito en Girona, pero más pueblo, y me gusta que sea así, más como todo más junto, más... Mhm. A ver, Úbeda es una ciudad, pero yo digo pueblo, porque claro, cuando vienes de Madrid y demás, para mí, pero pueblo para mí es muy bonito, es más bonito pueblo que ciudad, Ja. ¿no? Un poco como sentimiento, pero es precioso. Té una novel·la a Vic, eh? Tiene una. Tu ja. Ah, Tu ja. que yo la haga. Claro, claro. Eh, yo ya no puedo. Bueno, puede ser, vamos a ver, Bueno. ya se verá, ya se verá. Por ahora me está inspirando mucho. Ideas así. Me veo reflejado en tu reflexión, sobre todo cuando dices que a veces escribo para los muertos, y es verdad. La península es un homenaje a aquellos que perdieron todo, ¿no? En la guerra, los que perdieron todo. Que no todos perdieron todo en la guerra. Y en este caso también intento como recuperar, si en la península el instrumento era la memoria histórica, aquí es la memoria literaria y artística, ¿no? Recuperar voces que es imposible que todas esas voces permanezcan, pese a que seáis de aquí o de Barcelona. El tiempo nos va enterrando a todos y olvidando a todos. Entonces hay una cierta responsabilidad del artista, yo creo, de rescatar algunas voces y de darle una segunda vida. Y ojalá la novela sirva para que redescubráis autores de vuestra tierra que a lo mejor no conocíais o cosas de la propia ciudad de Barcelona, pero sobre todo también para que gente fuera de Cataluña conozca de repente los relatos de Pere Calders, porque no se conocen, o de Rodoreda, que se conoce la Plaza del Diamant y poco más, o de Blai Bonet, un largo etcétera, ¿no? Por tanto, sí que me siento así. Por eso, mi intención es siempre homenajear a esas personas y no ridiculizarlos, salvo a Mario Vargas Llosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, por otras circunstancias ajenas a la literatura. Però que bé que ho fas de ridiculitzar-lo. És molt divertit, eh? Sí, eso. Ho podem dir? Sí, sí. Sí, sí. Apareix Mario Vargas Llosa a la novel·la que s'està sotmetent a una operació per canviar el cor de banda. De l'esquerra a la dreta. Sí. Boníssim. Bueno, es una personificación de lo que le pasó políticamente, ¿no? Hablando. Y luego pues lo resalto, ¿no? Buenísimo. Sí. El poder de la ficció. Sí. Pero aún así, incluso si ridiculizo un poco a Picasso, su forma de ser y de comportarse con los demás, o de Vargas Llosa, siempre intento hacerlo con cariño. Y también resaltar, ya que me meto con Picasso, voy a resaltar que también tenía algo de corazón cuando se le murió un buen amigo, o la obra de Vargas Llosa, que es impecable, ¿no? Pero sí me siento así, como homenajeándolo. Por eso estaba muy tranquilo cuando termino La Península y me dice el editor, uy, con este libro o nos van a llover halagos o hostias, ¿no? Hostias por todos lados. Pero yo estaba muy tranquilo, porque decía, es que lo he contrastado todo mucho y además lo he hecho con el corazón. Entonces, ya sé que a los que ya no están lo he homenajeado y lo he querido hacer con cierta responsabilidad histórica y con cariño. Ya lo que opinen los vivos, ya veremos a ver qué opinan, ¿no? Pero tengo esa deuda saldada con los muertos. Y en esta también, porque aquí están casi todos muertos, Sí. menos Rosalía, Mendoza y algunos más, pero casi todos murieron ya, ¿no? Sí. Sí. Y luego también algo que he rescatado del mensaje, pero que al final habla del libro, aunque no me está haciendo preguntas, pero todo habla de la novela y de la literatura, y es, me ha gustado la idea de que la política es ficción también, y de que necesitamos la ficción para imaginarnos mundos mejores y luego llevarlo a cabo. También necesitamos la esperanza en estos momentos y la ilusión.
Y son valores que además hay que crearlos, porque no existen per se, no existen fuera de nosotros. Tenemos que creérnoslo, tenemos que inventarlo como una ficción y hacer como que es una realidad que no existe. Es como obligarte a sonreír y decir, qué bien va a ir todo. Que no, Sí, sí. porque si miras la realidad, pero hay que forzar un poco eso, ¿no? Y el libro, el último, la cita de Les Llums Mortes, sí que creo que transmite eso, transmite cierta ilusión. La península, al contrario, te deja un pozo muy, muy triste. Pero yo creo que al contrario, quiere crear la luz para derrotar, no, para evitar que nos derroten, para evitar que todas esas libertades que hemos alcanzado nos consuman, ¿no? Y eso también es un paralelismo que se puede trazar. Al final Barcelona podría ser cualquier ciudad rodeada de oscuridad, ¿no? El olivar, entiendo también lo que dice. De ahí también esa mitología que la comparto con Lorca, porque era el mismo olivar, en realidad. O sea, hay una delimitación política, pero es el mismo olivar el que nos une, ¿no? Y es cierto que cuando yo viví mucho tiempo en Galicia, en País Vasco, aquí estuve medio año en Barcelona, y siempre vuestras tierras son muy bellas, y son bellas de una manera instantánea. Jaén es más, el paisaje más similar, y yo siempre los gallegos tenían un orgullo muy grande de ser gallego, pero los jienenses no es lo primero que decimos, que orgullosos estamos en nuestra tierra, pero también hay belleza, incluso en La Mancha, me refiero. La Mancha, que es un secarral, tiene una cosa que no tienen los montes gallegos, y es que por la noche, o sobre todo por la noche, tienes toda la bóveda celeste, toda la bóveda celeste. Y posar la mirada en el horizonte también te da, y ese viento que viene no se sabe de dónde, todo tiene su aquel. O las sombras de los olivos, que de noche son muy oscuras porque el suelo es calizo y es blanco y con la luna parece plateado de verdad. Toda tierra tiene su belleza si la observas bien, ¿no? Y entiendo lo de pero fíjate, más que cosa jienense, es una cosa de los pueblos. Porque en el campo, cuando te crías en el campo, tienes la tierra y poco más para inventarte. No tienes juguetes que te digan, no, esto es un coche bombero, esto no, una mansión Casper, no, aquí es nada. Tú coges 2 palos y ya te tienes que imaginar cosas. Y yo creo que yo la virtud que resalto mía, que es la única que me atrevo a resaltar, es la imaginación. Y creo que eso me la da el campo, pero no tenía otra. Un día el campo era un supermercado, otro era un parque de bomberos, pero tú te lo inventabas, ¿no? Al final era tierra solo. Anaves a plegar olives, també? Sí. Collir olives? Sí, hasta los 18 recogía aceitunas, sí. Y lo último ya, los personajes son tiernos, sí. Son naif, y el amor me gusta también que lo resalte, sí. Porque creo que no están desprovistos de amor. Por lo menos intenté darle amor a casi todo. Menos a Franco, a Vargas Llosa y a Picasso. El resto son todos entrañables. És que hi ha aquesta idea, no? Que la literatura ha d'estar sempre d'una forma combativa, d'una forma molt evidentment combativa, Sí. no? contra tots aquestes, contra tot allò que ens assetja, que és molt, no? Com deies, però tu saps plantar cara d'una forma tendra. Sí. ¿No? Tendra, de forma tendra. Sí, supongo que sí. Porque ¿para qué hacerlo de una manera agresiva? Yo creo que el valor que más nos hace falta es la empatía, más que la libertad, como predica Ayuso, ¿no? Yo estoy viviendo en Madrid. La empatía es mucho más útil porque te pone en el lugar del otro y comprendiendo las necesidades que tiene el otro, puedes llegar a un acuerdo. Y ahí eso implica también ternura en el sentido de no agresividad, ¿no? De escuchar. Y luego pues, la literatura tiene un componente militante, o sea, de querer cambiar la realidad. Puedes, no todos lo hacen. Hay escritores que, por ejemplo, no van a firmar, no quieren el contacto con los lectores. No voy a decir quién. Uno al que no le caigo muy bien, por ejemplo, ahí lo dejo, no va a firmar. El otro día estuve en su ciudad, esto ya es una guerra. El otro día estuve en su ciudad y está ahí mi jefe de prensa así. Y van a hacer una estatua para uno de los personajes míticos que él ha creado. Y no va a ir a inaugurarla. Entonces yo le dije a sus lugareños, vengo yo a inaugurarla. Sí. Entonces, ya depende de qué piense cada uno que es la literatura. Hay escritores que tienen ese oficio más para sí, porque lo disfrutan y luego que el libro lo vendan otros. Pero yo sí que, para mí, la literatura es evadir al otro,
si por el camino algo que yo he podido, una reflexión a la que he podido llegar o un lugar bello que he podido descubrir, si se lo puedo transmitir bien, pero también la literatura, la música, la pintura, cualquier arte para mí es emocionar al otro. Que haya una catarsis con el otro. Si no hubiera gente, no escribiría. Y eso lo tengo muy presente. Entonces, también, o sea, que es una buena política también consiste un poco en eso. En remover, mediante la música o la literatura, cualquier arte que domine, remover al otro y ponerlo y ponerlo en el lugar de otras personas que se enfrentaron a situaciones parecidas a las que ahora mismo se está enfrentando esa persona. Por lo tanto, yo también he ido descubriendo, porque no estaba previsto, que tengo una voz política y que la voy a usar. Porque lo hago con mis textos. Entonces sería absurdo no hacerlo ahora, ¿no? Y eso ya lo he aprendido a base también de golpes estos últimos meses. De que hay como un cierto deber a manifestar la visión que tú tienes del mundo desde la educación, el respeto y escuchando al otro, ¿no? Te toca. Hi ha un personatge que... Me toca. Hi ha un personatge que apareix a la ciutat de les llums mortes, que és Carla Riba. Sí. Carla Riba és una vaca sagrada de la cultura catalana. En Carla Riba deia: la poesia necessita tota una vida, necessita que hi esmercis tota la vida, però no te l'omple. Però? No te la llena. Ah. No te l'omple. És a dir, que tu has d'esmerçar, no? Toda la carne en el asador, però no té harta. Sí, sí, sí. I per tant, necessites amanir la teva pròpia vida d'altres coses. Tu ets un escriptor que, a banda de ser escriptor, no te n'estàs d'alimentar-te de moltes altres coses. Esa es mi filosofía. Qué curioso, me encanta que me habléis en catalán porque es que yo sé mucho francés. He vivido varios años allí, estuve casado con un francés, luego me divorcié, pero tengo un grato recuerdo. Y remplir es eso, es que te colma, ¿no? Y has dicho rampla, ¿no? Omple, no t'omple. Ompla, pero viene de ahí. Sí, sí. ¿Qué era la pregunta? Tu com a escriptor no en tens prou. Ah, ya me acuerdo, sí, ya me acuerdo. Para mí, escribir, o sea, antes no puedo escribir si no he vivido. O sea, puedo imaginarme mundos, pero es que lo que te da un viaje y una vivencia no te lo da una investigación. Entonces yo hasta ahora, para hacer La Península, fui a todos los lugares a los que van mis personajes, gracias a la beca Leonardo. Para hacer esta, gracias a la beca Montserrat Roig, la importancia de las becas cuando no tienes, bueno, en general, o sea, sobre todo cuando no te lo puedes permitir. Y ahora, en julio, me voy 2 años fuera al extranjero para vivir cosas. Porque aquí ya no podría vivirlas tanto, que también, pero bueno, en el extranjero te sientes la nada, no te conoce nadie, te rodeas de soledad y necesito ir a vivir cosas, a tener miedo, a experimentar para escribir lo siguiente. Entonces, cada escritor, insisto, tiene su truco, pero para mí es necesario, muy necesario. Y prefiero vivir a escribir, eso es otra. Sí. Yo ahora llevo 2 años trabajando con la promoción y es precioso y es un privilegio. Pero si me da a elegir, prefiero vivir, claro. O sea, Viure per escriure o escriure per viure? Vivir para contarla, decía Márquez, ¿no? ¿No era el nombre de su...? Pues eso. De la seva biografia. Para- García Márquez, la Sí. biografia de Sí, de se llamaba l'autobiografia. así, ¿no? Viure Sí, per contar-la, no? sí, comparto eso con él. Millor viure per escriure que no pas Claro. escriure. Pero es que eso hace mucho, ¿eh? Escriben para vivir el ser escritores y eso ya Sí. conforma su vida. No, yo no, yo tengo un plan súper raro, pero que creéis que es mentira, pero es verdad. Me voy a teñir de rubio. Vale. Me voy a hacer un corte raro y barba también rubia, todo rubio. Todo rubio. Me voy a cambiar el nombre a Joseph. Joseph. Sí. Lo añadiré al DNI por no quitarme el mío. Vale. Y me voy a ir creo que a Praga, pero lo estoy diciendo tanto que ya... pero creo que a Praga. Y la última foto que subiré en julio, seré yo rubio en una ciudad y me voy a inventar una vida. Cuidado con los rusos que están cerca, ¿eh? Ya. Pues sí, cuidado con muchas cosas. En realidad, estaba pensando, digo, es que si me quiero ir a un país seguro me tengo que ir a Canadá, creo. Claro. Y lo he pensado también, porque hablo francés e inglés, digo, lo mismo voy para allá. No, pero también no quiero estar tan lejos, porque la cosa, como decías, chiquito, la cosa está mala, la cosa está malita. No pinta muy bien el futuro político y social de este país, de la península, que yo soy muy peninsular. Vols estar a prop? Sí, porque Sí. quiero, sí, Vols y intervenir, vols sí, estar... y llegado el momento si la cosa se pone muy fea y Vox, por ejemplo,
entra en el gobierno y me vengo aquí. Sí, I què vindràs a fer? a luchar. Sí, sí. Sí, Molt bé. I ¿cómo voy a luchar? com lluita un escriptor? Bueno, mediante la palabra, si no me la quitan, y mediante la música en este caso también, y mediante todo lo posible, de manera subrepticia también, no de manera tan obvia, porque si no, no es posible, pero sí. Te destiñes y te vuelves para acá. O me tiño de otra manera para que no me reconozcan aquí y voy moviendo hilos de manera subrepticia. Hombre, también, yo tengo una responsabilidad ya. Yo adoro la península, yo quiero poner todo lo que yo tenga al servicio de ella. Entonces, si la cosa se pone mal, que yo es que soy muy pesimista, lo siento, pero yo creo que va a ser así. Pues aquí estaré. María Zambrano lo decía, ella estuvo mucho tiempo exiliada, pero cuando pudo volver, ella quería volver. Entonces le decían, ¿pero por qué quieres volver a España si está fatal? Y dice, pues por eso mismo, porque está fatal. Clar. Aquest és un repte, el tema de les extremes dretes, i tal com està el món, com deies, no? I que hauràs de destenyir-te, venir i lluitar. L'altre repte ara mateix és què fem i com ho fem amb la intel·ligència artificial, els creadors. Pero a mí me da... O sea, yo he firmado manifiestos, que hemos firmado muchos autores, Cercas, Vilamatas, esta semana, para intentar que no se aprovechen las inteligencias artificiales de nuestros textos para seguir implantando su modelo que es muy, muy nocivo para el sector. Hay que luchar para limitarla, para controlarla, pero no me da tanto miedo en el sector literario porque no va a poder nunca... no tiene alma, las máquinas no tienen alma. Entonces, aquellos que consuman libros, o pintura, o películas exentos de alma, podrán consumir productos que no tienen alma. Y hay mucha gente que consume ese tipo de productos. Yo también. Cuando yo no quiero pensar, pocas veces, porque siempre quiero pensar, pero las veces que no quiero pensar me pongo cualquier cosa fácil y me leo una novela facililla o me veo una serie fácil y me sirve. Por eso yo con toda la literatura son respetables, ¿no? Bueno, deia Proust que la música dolenta ha fet felices a més persones en nombre que la música bona. ¿Qué es dulenta? Mala, ¿Dulenta es mala? sí. Pues... La música mala ha hecho felices a más personas. Sí, sí, sí. Pues, pues tiene Claro, que existir. claro. Tiene que existir. Otra cosa es que también También tenemos... hay gente que come comida basura. No, claro. No, claro. Y son felices, y como yo. Eso. Que además, como tengo ansiedad, madre mía. Pero también hay una responsabilidad de los autores de intentar que aunque no rebajar la intensidad artística del producto porque se vaya a consumir más, sino hacer un producto, en este caso lírico y un poco complejo, o a lo mejor que requiere más esfuerzo para el lector, porque en este caso hay muchas referencias y demás, pero también que le suponga un pequeño esfuerzo al lector. Porque luego lo agradecen también, no darle todo masticado, ¿no? Ese tipo de producto. Yo esa responsabilidad también la veo. El público no es tonto. La gente se cree a veces que... Pero yo nunca he menospreciado he pensado que esto no lo van a entender. Sí lo entienden. O sea, todo. O sea, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Yo el primero. Estamos acostumbrados al estímulo constante, a lo fácil, a que leemos un artículo y nos ponen en negrita lo más importante del artículo. Estamos muy mal acostumbrados. Pero por eso nosotros debemos, los que creamos cosas, seguir haciendo productos que requieran tiempo y espacio. Es como en la tele. Hay un montón de planos picados en los programas, todo es corto para nuestra atención y nos están tratando como tontos al final. Como, dame algo más complejo. No me des... ¿Qué pasa? ¿Crees que no? Yo le hablo a la cámara de Masterchef. ¿Qué pasa? ¿No me puedes dejar el plano quieto encima del plato de lenteja 20 segundos? ¿Tienes que cortármelo todo el rato? ¿Crees que soy tonto? ¿Que tengo la atención muy corta? A lo mejor me han hecho así, pero vamos a intentar, ¿no? Sí. No sé si esto tiene algo que ver con... Lo que estábamos hablando. Se me ha ido, ¿no? Se me ha ido por los cerros de Úbeda. No, estava... de Úbeda. Sí. No, estava pensant en quantes pàgines té la península, no? 700. Por eso me decían, un libro de 700 páginas. Y por eso también tardé tanto en publicar. Eso no se puede. Y yo, ¿cómo se puede? Si al contrario, yo creo que estamos ahora que necesitamos cosas que no... Luego lo agradecen, porque es como, ay, qué bien, algo que me frena un poco, que estamos todos con un montón de imágenes. Los sociólogos se llaman, se refieren a nuestra sociedad como a sociedad de la imagen, porque estamos todo el rato consumiendo imágenes. Entonces yo creo que se agradece algo que te obligue a estar un tiempo más largo en algo, ¿no? Aunque nos cueste más.
Aquella cosa d'una imatge val més que 1.000 paraules, Sí. no sempre és veritat, una paraula pot valdre més que 1.000 imatges. El paper de la paraula dita, la paraula compartida, el paper de la literatura, com el veus en un futur immediat? És aquelles coses que sempre estan en crisi, eh? El llibre sempre està en crisi, ¿no? Però sempre hi és. Pero I omple les sales, també. pues yo no creo que esté tanto en crisis, porque si no ha desaparecido ya, quiero decir, con la aparición de las pantallas, hubo un tiempo hace unos años que pensaban que todo, con la aparición del libro electrónico, que esto iba a desaparecer y los libreros tenían mucho miedo. Pero al final no, al contrario, ¿no? Claro, el olor, el tacto, el subrayar y demás. Yo no creo que vaya a desaparecer. Esto es más viejo. Esto es un invento viejo. És ecològic i... Sí, no creo que desaparezca. No. Sí. Soy optimista en ese sentido. Per ti, abans parlaves d'aquesta necessitat de viure. Tu vius molt d'ample, és a dir, que no és només en la distància, els llocs on t'has viatjat, on t'has viscut, on t'has enamorat. No? T'has enamorat molt? Muchísimo. Molt. Me enamoro mucho, Sí, eh? pero me desenamoro mucho también. Sí. Pero me llenan mucho los amantes, amantes cortos, ¿no? De ir yo qué sé, a Viena y en tener un amante allí 2 días que te enseñe cómo es Viena y tal y cual, y luego te vas, ay, qué pena que no podemos ser Ara nada. et ¿no? faig el... ¿Habéis visto los puentes de Madison con Meryl Streep cuando está en el coche y gira hacia la derecha y el otro hacia la izquierda? Para mí eso es la vida. David, te lo pregunto en castellano porque es distancia corta. ¿Prefieres escribir el mejor libro del mundo o tener el mejor amante del mundo? O el mejor amor del mundo. Que te lo he dicho antes, prefiero el amor, claro. Claro, te lo digo de corazón. Prefiero, de corazón. Prefiero vivir, claro, si no, ¿qué voy a escribir yo? Yo lo tengo clarísimo. Y otra cosa, voy más allá. Prefiero mucho amante a uno nada más. No, pero espera, me refiero, A ver, ¿viste? no el poliamor, sino que, mira, yo tenía una pareja durante 4 años. Nos casamos, vivimos en Montmartre, yo tocaba el acordeón allí en París, fue precioso. Pero si me da a elegir entre un amante durante 4 años o los 4 años anteriores que tuve 800 amantes, me quedo con los 800 amantes, porque a mí me enseñaron más. O sea, yo tengo una mentalidad muy de artista de la bohemia y demás, entonces yo cuanto más me rompan el corazón y tal, mejor para luego tener historias que contar. No, però Víctor Hugo, precisament Víctor Hugo, deia que quan les llàgrimes corren, la tinta no pot córrer. Pues lo decía él, yo no. No. T'aniràs 2 anys a viure. ¿Qué? Iràs 2 anys a viure, A Viura. a vivir. Ah, perdón, sí. A vivir, no? A vivir. Suposo que les editorials... Después, dice, en verano. Sí, a partir Sí, de verano. sí. Les editorials ja t'estan festejant per un proper llibre. Tens alguna idea? Sí. Sí. Pero muy bien, pasar de no tener editorial a que te llamen mucho es muy bonito. En realitat el que m'interessa és... Pero no me van a meter prisa, ¿eh? No No. te dejes. No. Y si... No. No te dejes. No, Cuando volia saber... Perdó, o sigui, has anat de Jàndula, que és aquesta projecció literària de la seva Quesada natal, no? Como el Macondo íbero que Como el construyó en la Macondo. península O com la de la Comala. el Jesús Moncada, la maquinença del Jesús Moncada, no? Fins a Barcelona, no? Aquesta Barcelona màgica que tu t'has construït, Sí. que és a la que tu t'has fascinat i has decidit reunir tots els barcelonins que tu t'han fet en aquesta gran apagada general, que és una autèntica bogeria. I ara? ¿Y ahora qué? Ahora voy a hacer algo que no tenga que investigar nada. Para lo que no tenga que investigar nada. Porque en la península necesité hacer... Yo hubo un momento en el que en 2022 escribí a un profesor de literatura de Santiago de Compostela, porque vive allí muchos años, y le dije, mira, voy a hacer una tesis con todo el material que tengo porque no me publican. Y me sale la guerra civil de memoria. Y entonces iba a hacer una tesis sobre el exilio, sobre todos esos escritores. Y me dijo, vale, te meto en mi grupo de investigación. Y milagro que le dije, bueno, tengo 32 años, voy a esperar a los 35. Lo que pasa es una trampa, porque a los 28 también dije, voy a esperar a los 30. Y yo sabía que luego me iba a dar de margen también hasta los 40. Pero es verdad que tenía material para hacer una tesis. A mí nadie me enseña la guerra, mi padre
mi padre, guardia civil, pero no militante. Es decir, mi padre ha votado a muchas cosas y no ha votado lo que pensaría una persona que habría votado por ser guardia civil. Era un hombre de campo que se hizo guardia civil porque quería tener un sueldo fijo. Y allí en Jaén, si quería ser funcionario, lo más sencillo era eso, ¿no? ¿Y por qué hablo yo de mi padre? No sé, pero la novela nueva. ¿Va a ser el protagonista de tu novela nueva? No sé por qué hablo yo de mi padre. Es que se me ha ido. Bueno, el caso es que para la península tuve que investigar muchísimo y eso agota mucho. Para la ciudad también. Fue una inmersión. Lo de mi padre ha sido realismo mágico, no sé por qué se sacaba ahí. Una razón tenía de ser, pero no lo recuerdo. ¿Vive tu padre? Sí, está ahí en Quesada. Quizás quería decir que tenía la presión de que él me insistía mucho en que hiciera algo con mi vida, porque no estaba cotizando ni nada por escribir todo el día, casi. Y la ciudad de las luces muertas también tuve que investigar mucho. Me fui 6 meses a Barcelona y eran día y noche investigando sobre la ciudad. Entonces, ahora quiero escribir algo, lo siguiente, que no me implique tener que contrastar todo el rato las cosas. Porque quiero que sea todo, que salga todo de mi imaginación. Que sea algo alegórico, que el lector pueda encontrarse en el texto, que pueda tener esa catarsis emocional y comparar la situación que lea con la suya actual, eso sí, pero nada de referencia porque no, ya Pura està. gràcia. Sí. Pura gràcia. Anem acabant perquè la gent vol que signis llibres. Sí, Oi? I a tu t'agrada signar, a més. sí. Però no podem acabar sense preguntar-te sobre aquesta aparició sorpresiva de la nostra ciutat a la península de les Cases Vacíes, on s'explica que aquí, molt a propet, al convent de Santa Teresa, uns milicians van entrar, van pelar unes quantes monges, les van trossejar, les van tirar als porcs i dels porcs en van fer xorissos, que en deien xorissos de monja. Sí. ¿No lo conocía y eso? ¿D'on has tret això? Uy, ahora, no recuerdo dónde... Algú té notícia històrica d'això? No recuerdo dónde, en qué fuente lo encontré y demás. Yo sé que todo lo que investigaba lo contrastaba. Y además recuerdo a mi editor diciéndome, oye, esto es de que colgaron a las monjas del pecho, y que no fue aquí, pero también fue en Cataluña. Y demás, eso no lo ponemos, que es muy... Te has pasado ahí. Y yo decía, no, yo no me he pasado, es que eso ocurrió. Claro. Entonces todo lo que ocurrió lo plasmaba, ¿no? Y eso de la monja quizás es lo más desagradable, casi. Una de las escenas más desagradables. Pero como ocurrió, pues lo plasmé. Pero bueno, también explica mucho ese episodio lo que fue la guerra civil. Porque yo y ya me habréis visto con las últimas polémicas, defiendo e intento que la gente no se olvide que la guerra la provocó un golpe de Estado, que la terminaron los mismos y luego instauraron una dictadura. Eso no hay que olvidarlo. Luego aparecen en algunas presentaciones Esperanza Aguirre vestida de cactus diciendo que en ese vídeo iba vestida de cactus, diciendo, bueno, es que si no la hubiera provocado la guerra a la izquierda, la derecha la habría provocado a la izquierda. Bueno, eso es distopía. Está bien, podemos hablar de la distopía y de la ucronía, pero también podemos hablar de la historia y de lo que pasó. Que primero a ver si nos ponemos de acuerdo todos en lo que pasó y luego ya dilucidamos qué hubiera pasado si, ¿no? Por lo tanto, yo soy de los que defiendo que sí, que la guerra la provocó la derecha, de una derecha fascista, pero que en el enorme lapso en el que ocurre la guerra sí que se produce una guerra civil. Se produce en tanto que hay dos bandos, pero sobre todo en los pueblos. Y cada pueblo, dependiendo del alcalde que tuviera o de las rencillas personales de cada familia, como de repente no hay ni orden ni ley ni nada, pues se toma la justicia por su mano. Eso no solamente lo he comprobado yo con la investigación, eso me lo habéis contado vosotros a mí, sí. En todas las presentaciones, que ya llevo más de 300 presentaciones en 2 años y no hay persona que no se me acerque y me cuente el trauma de su familia. Y es que mi padre era cedista, era faísta, era republicano, anárquico, era monárquico, era de todo, de todo. Entonces, pues claro, pues tropelía de ese tipo en todos lados. Eso es lo malo de la guerra. Lo malo de la guerra no es el horror que tú presientes a tu alrededor y del que eres testigo. Porque no siempre eres testigo de lo que está ocurriendo a tu alrededor.
Lo malo de la guerra, lo peor, es no saber qué está pasando. Es la incertidumbre. Ese es el mayor miedo. Cuando se fue la luz hace un año, que os prometo que yo no fui, pese a que fue una idea promocional muy buena para la novela, para la nueva, cuando se fue la luz yo creo que tuvimos un poco, durante unas horas, por lo menos los que estábamos en el centro de una capital enorme, miedo de decir, madre mía, como se vaya la luz una semana, ¿qué como? Aquí no vamos a pegar todos por una barra de pan, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué ha sido? ¿Ha sido Rusia? Sí. ¿Ha sido tal? ¿Ha sido cual? Sí. ¿Es un ataque cibernético? ¿Están quitándonos el dinero del banco? No sé qué. Ese día todos hablábamos un poco de eso, ¿no? Para mí, yo que he pensado mucho en la guerra, creo que ese es el mayor miedo y lo que a mí también me daría más miedo. Porque si sabes quiénes son los buenos, quiénes son los malos, por dónde viene el bando y tal, te escondes. Dices, bueno, me escondo. No, pero es que no sabes nada. Y de repente, Claro. tu vecino que la tenía paga contigo porque quería un campo que heredó y quería... Pues a lo mejor te pega un tiro. A mí me habrían pegado un tiro. Unos por ser hijo de guardia civil, a lo mejor, por no conocerme. Otros por ser gay y poeta. Es que depende del pueblo. Por lo tanto, esa es mi tesis. Y por eso veo ya termino, creo que hay una necedad muy grande cuando algunos escritores, que en lugar de abrazar mi texto, porque sí que muestra los horrores que se cometieron por doquier, me acusan de, es que este es un hijo de Pedro Sánchez, o este es un no sé qué, o este lo ha pagado a la izquierda o a la derecha. Y mi vocación real era plasmar lo que ocurrió y ya está. Me doliera más a mí o menos, porque cosas me dolían. Yo soy de izquierda, soy progresista, y cuando veo cosas que hizo mal la izquierda a nivel gubernamental, organizativo, me duele, pero no por eso voy a dejar de ponerlo, ¿no? Por eso veo que es torpe cuando la gente intenta meterme en un cajón en el que nunca he estado. Bueno, segurament pagues l'èxit. Sí, claro. Ja. Pagues l'èxit, oi? Hi ha un antídot contra la guerra, con tot això que deies, hi ha un antídot que és justament l'art, en l'expressió que sigui. Totes les arts són metàfora de les altres, la literatura és una metàfora de la música és una metàfora de la pintura o del cinema, i el David es passeja tranquil·lament i amb aquesta llibertat i amb aquesta imaginació que ens enamora a tots per les diferents arts, de manera que fins i tot es passeja pel final del seu últim llibre. Hi ha una aparició sorpresiva d'un tal Uclés, el Cangrejo, a Barcelona, un d'aquells llocs més rònecs de Barcelona, cantant chanson francesa. Ho podríem replicar, això? Ho podríem provar de... Sí, podríamos. Què et sembla? Ho podríem replicar. Sí? Sí? Va, doncs vinga, som-hi. Va. En realitat ja ho tenim preparat, jo necessito les partitures, perdoneu. Bueno, mientras os digo brevemente, mientras te preparas, Sí, que estoy muy feliz de presentar aquí porque me quedan pocos rinconcillos de esta península. Yo soy muy iberista, sin conocer, y es una ciudad preciosa en la que no había estado nunca. En Girona no había presentado nunca y presenté ayer, y la acogida fue muy, muy bella y estoy muy feliz. Y además estoy muy contento porque la última novela está pensada para que la pueda disfrutar cualquiera, aunque no sea de Cataluña. Pero es que si sois de aquí y si encima tenéis algún contacto estrecho con Barcelona o con los autores que de las diferentes provincias han acabado en Barcelona, creo que la vais a disfrutar el doble. Entonces estoy muy feliz por eso. No me gusta vender humo y nunca resalto estos vínculos ni los exagero cuando no son así. Pero en este caso creo, cuando viene alguien catalán y me dice, ¿por cuál empiezo de las dos? Le digo la nueva, pero soy honesto, si estoy en otro lugar a lo mejor le digo la península porque te va a apelar más, como íbero que eres y tal, si haces yo qué sé, si de Badajoz o de Galicia, ¿no? Pero en este caso, por razones obvias, yo creo que podéis disfrutar más de esta porque os va a llamar a apelar directamente, ¿no? Entonces estoy feliz y no me siento vendiendo oro humo, creo que podéis llegar a evadiros con ella y a disfrutarla. Eso espero. David Uclés. Aquí sale ahora. Gracias. Ara és quan es diu allò de... no, és el primer cop que ho fem i és veritat. Sí. No ho hem fet, no hem assajat res, zero. Nada. Sí. Zero. Per tant, pot passar de tot, A veure. ¿Y yo canto con este micro de Britney Spears? ¿Sí? Sí, ¿no? Que normalmente un micro te ayuda, pero así, ¿qué voy a hacer? Me pongo al lado del piano así apoyado.
Me meto. Vale. Oh. A ver. ¿Son de ponerme? No son de ponerme. Dime. ¿Hay uno? Mejor. ¿Funciona? ¿O me quito este? Ah, ¿para hacer el postureo? No. ¿Funciona? ¿Va a funcionar? Ah, me quito este. Sí. Ahora, pues ya, vale. Bueno, pues una es francesa y la otra catalana, ¿vale? Y ya está. Estoy nervioso. No, me la sé, supongo. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces serres qui tuaient parfois, coûte et pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi, je t'offrirai de perles et de pluie venues d'un pays où il n'est plus pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps dehors et de lumière. Je ferai un demain où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, d'été brûlant, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, contre un ciel flamboyant, les rouges et les noirs ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Gracias. Molt maca. Gracias. Gracias. Me he dado cuenta que tengo el botón desabrochado, pero porque he engordado y no me abrocha. No se nota que he engordado, pero yo lo noto. Bueno, esta la conocéis todos. Yo la tengo que leer porque me la sé a media solo y quiero pronunciarla bien. Si em dius adeu,
Vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu camp, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. Ai, si em dius se vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. I així prem tot el fruit que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un poc de sort i que la vida ens doni en camí ben llarg. I així prem tot el fruit que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Molt bé, tinc pat aquí, Bueno, la firma la farem aquí, fem la fila aquí com puguem, anirem retirant les cadires, no us preocupeu, firmarà tot el que hi hagi per firmar, o sigui que fem fila i ens hi posem. Gràcies.